Entonces, como les comentaba, vamos a tocar el día de hoy una serie de temas muy interesantes que de alguna manera sirven para complementar todo lo que hemos estado viendo a través del curso. Y la primera cosa que yo les quiero compartir es una estrategia que, digo, aquí tengo inclusive mi listado de temas, una estrategia para comprar propiedades de alto valor con un presupuesto mínimo. Y voy a compartirles mi pantalla. Vamos a ver un archivo de Excel. A ver, ¿dónde está mi archivo de Excel? Ándale, ya lo vi por aquí. Entonces, ok, excelente. Fíjense bien, este archivo es un archivo que yo utilizo mucho, digo, sobre todo para los que ya han visto, pues prácticamente todo el curso, podrán entender que hay una serie de gastos que de alguna manera están involucrados pues en la compra de un remate. Entonces, a mano izquierda, aquí tenemos el listado de todos los gastos típicos, ya saben, desde gastos de investigación de antecedentes judiciales, valuación de la propiedad, gastos para conocer las deudas del agua y predial, para conocer los datos del certificado de libertad de gravamen. Digo, no tiene caso leerlos todos, pero pues prácticamente coloqué de este lado todos los listados de gastos que de alguna manera pues se tienen que contemplar siempre cuando tú vas a planear comprar cualquier remate. Entonces, de este lado estoy colocando pues lo que equivale en pesos cada uno de estos gastos. Pero digo, aquí lo interesante no es tanto el ver el monto de los gastos, porque de esos de alguna manera pues ya los fijamos en el curso a través justamente de estos factores que coloqué por debajo de cada uno de los gastos, que bueno, ya se habló mucho de eso en el curso. Aquí lo interesante es ver lo que estoy poniendo en la columna G. Aquí lo que estoy haciendo es colocar de cada uno de los gastos en qué mes se está generando el gasto. Y esto es algo que en el curso no aparece. O sea, yo les puse los listados de los gastos, pero en realidad, digo, no quedó muy claro como en qué momento se van a estar gastando esos gastos. Entonces, aquí justamente es lo que estoy haciendo. En el mes 0, pues son prácticamente todos estos de aquí. Y luego en el mes 1, pues es aquí, por ejemplo, la escritura de la sesión de derecho, los gastos legales para llevar el caso, digo, sobre todo la primera parte, porque ya ven que lo ideal es repartirle al abogado sus honorarios, o sea, no le vas a dar todos sus honorarios al principio, ni tampoco todos sus honorarios al final. Entonces, aquí es donde estamos colocando, pues, qué parte de los honorarios es el que se le está poniendo en este momento. Y luego después, ya hasta el mes número 13, digo, aquí por el número de meses que estamos platicando, estamos partiendo del supuesto de que estamos comprando un derecho litigioso. Digo, ya saben que un derecho litigioso en promedio, pues, ¿qué será? Estamos hablando de que desde que se invierte un peso hasta que finalmente se puede lograr la venta de la propiedad, estamos hablando de, pues, en promedio de año y medio, máximo 2 años. Ese es como el periodo de tiempo en el cual ustedes se pueden estar moviendo para considerar la compra de un derecho litigioso. Entonces, considerando que, por ejemplo, supongamos que fueran 18 meses los que se van a llevar para concretar finalmente lo que es el derecho litigioso, quiere decir que más o menos en el mes número 13 se estaría también pagando otra parte de los gastos legales que se le pagan aquí al abogado, y todos estos gastos de aquí se van a empezar a generar, digo, sobre todo son gastos, estos del mes 13, que se empiezan a generar cuando cruzas la etapa de lo que es la audiencia del remate. Entonces, ya después de esta audiencia del remate, ya finalmente llegas casi a los últimos gastos. Por ejemplo, ya le pagas otra parte al abogado, el costo de las escrituras, el costo del certificado de libertad de gravamen, y finalmente, pues una serie de gastos que también ya son hasta el final, vaya la redundancia, como son, por ejemplo, los adeudos que de alguna manera
establecieron o se investigaron desde un principio que se iban a gastar. Bueno, pues en este momento, ya casi al final, es cuando todo esto se va a terminar de gastar. Y obviamente, digo, aquí creo que no lo puse, pero obviamente, no, sí, claro, los costos de la remodelación o de las reparaciones es algo que también se hace hasta el final. Entonces, si de alguna manera sumamos todos estos gastos, nos da un total aquí en este ejemplo hipotético de 343,000 pesos. Entonces, fíjense, aquí los estoy colocando de nuevo a mano derecha. Entonces, son todos estos gastos, nada más que aquí ya los estoy sumando, estoy sumando los totales por mes. Quiere decir que en el mes cero, o sea, antes de la compra del derecho litigioso, pues te vas a gastar alrededor de 7,500 pesos. En el mes número 1, aquí te gastas ya un golpe fuerte, porque básicamente aquí es ya lo que te cuesta el remate. Y luego, fíjense, después del mes número 1, hay una serie de meses en las que no se tiene prácticamente ningún gasto, que es más o menos como desde el mes número 2 hasta el mes número 12, algo así. Digo, este es como, insisto, es un ejemplo hipotético porque digo, ya sobre la práctica, hay de repente, veces que te habla el abogado, oye, es que necesito 2,000 pesos porque necesitamos un avalúo o porque necesitamos darle una cantidad al contador que nos va a hacer una planilla de liquidación, que es la que nos sirve para hacer una proyección de cómo va el valor de la deuda en cierto momento del juicio, ¿no? Entonces, si estos gastos de alguna manera los convertimos en porcentajes, y ahora lo que voy a hacer es voy a ocultar esta columna, quiere decir que prácticamente al principio, o sea, en el mes número 0 se da el 1% y luego en el mes número 1 el 47%. O sea, si se fijan, estamos hablando de que al inicio se dan prácticamente el 48% de los gastos. O sea, estamos hablando de la mitad. Entonces, si esto lo pusiéramos en una gráfica, veríamos algo así. Como podrán observar, aquí al principio, insisto, se dan el 50% de los gastos y luego hay un periodo largo en donde casi no se tienen gastos, pero luego al final empiezan a darse los últimos gastos hasta finalmente concretar pues, la liquidación de todos los gastos que se tienen planeados. Entonces digo, ¿por qué es interesante ver esta tabla de tiempos? En primer lugar, porque en el curso de esto no se habló, pero yo creo que sí había algún momento para hablar de este tema. Entonces, aquí lo interesante es una estrategia que justamente les quería compartir. A ver si me doy a entender. Y todo tiene que ver con la famosísima técnica psíquica. Acuérdense que la técnica psíquica dicen que el total de lo que se va a gastar en el remate equivale al 60% del valor comercial. Entonces, eso quiere decir que si, por ejemplo, ustedes van a invertir 500,000 pesos en todo lo que van a invertir, quiere decir que, digo, si hacemos una regla de 3, o sea, si 500,000 pesos es el 60%, pues quiere decir que el 100% sería 833,000 pesos. Quiere decir que con una inversión de 500,000, ustedes podrían aspirar a una propiedad de 833,000. Digo, y obviamente esto considerando que dentro de esos 500,000 esté todo lo que se va a gastar, o sea, todo, desde escrituras, remodelación, lo que se le va a pagar al abogado, obviamente los costos del remate, o sea, todo lo que se va a gastar debe de ir dentro de esos 500,000. Entonces, digo, de entrada, pues esta es la belleza de este tipo de negocios, porque digo, el rendimiento que se genera con una inversión así, pues es bastante interesante, ¿no? Entonces, yo lo que les quería decir es, y a ver si me doy a entender, es una estrategia en la que con esos mismos 500,000 pesos, ustedes puedan aspirar a una propiedad con un valor comercial todavía más alto. Y espero darme a entender. Imagínense que esos 500,000 pesos solo se utilicen para pagar la parte inicial. O sea, solo se utilice
para pagar el 48% de los gastos. Esto quiere decir que, digo, si hacemos nuevamente nuestra regla de 3, si 500,000 pesos es al 48% de los gastos, eso quiere decir que lo que falta por gastar, o sea, es el 52%, lo que falta por gastar serían 541,000. De tal suerte que si sumamos los 500 más los 541,000, eso nos dice que el total a gastar en esta propiedad sería de 1,041,000 pesos. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, si ese va a ser el total a gastar y este total de gastos, de acuerdo a la técnica psíquica, representa el 60% del valor de la propiedad, entonces vamos a hacer otra vez una regla de 3 aquí abajo. Significa que si 1,041,000 es al 60%, el 100% es a 1,736,000. O sea, esta es una estrategia en la que, insisto, con 500,000 pesos que ustedes inviertan solo al principio en el arranque del proyecto, ustedes estarían aspirando a una propiedad de un valor comercial de 1,736,000. Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, ¿y qué sucede con los 541,000 pesos que todavía faltan por gastar? Bueno, pues aquí lo que yo les decía es, oye, pues creo que vas a tener un tiempo bastante largo, bueno, a mí se me hace muy largo, cerca de un año, para poder continuar ahorrando para completar esa cantidad que les falta. En el peor de los casos, que ustedes me digan, no, pues es que tal vez tú eres rico y tú sí puedes hacer eso, dices, ok, supongamos que no puedes juntar esos 541,000 pesos que faltaban. Entonces, bueno, pues hay varias estrategias. Digo, en primer lugar, la primera estrategia es, podemos pedirle al abogado, y este es como un caso extremo, ahora sí que me estoy yendo al extremo, de qué es lo que puede suceder si no tengo esos 541,000 pesos que faltan por gastarse. Entonces, podemos pedirle al abogado que siga promoviendo escritos simbólicos solo para mantener vivo el juicio y así ganar tiempo. O sea, una de las cosas que ustedes tienen que tener en mente, y ya no sé si esto lo comenté en el curso, es que si por alguna razón ustedes dejan de ingresar escritos, diciendo aunque sea lo que sea, si ustedes dejan de ingresar escritos por un periodo de 5 años, automáticamente en ese momento el deudor puede aparecerse con el juez y, oye, pues fíjate que Rogelio ya no ha metido ningún escrito, parece ser que ya se murió, no sé. Entonces, juez, por favor, dame a mí la propiedad. Entonces, para evitar esa situación, pues con que ustedes le digan a su abogado que continúe ingresando escritos para mantener vivo el juicio, con eso es más que suficiente para que estos 5 años no continúen o no inicien su conteo, por así decirlo. Entonces, bueno, pues esa puede ser una estrategia. Y por este tiempo en el cual ustedes estén alargando el juicio, pues pueden cada vez más ir juntando dinero, y ya que junten dinero, pues ahora sí decirle a tu juez, ¿sabes qué? Ahora sí quiero que continúes hasta las últimas consecuencias, hasta finalmente tener la posesión de la propiedad. Otra estrategia es, podemos pedir un crédito personal. Digo, creo que por ahí ya les comenté en alguna parte del curso una estrategia en el que a través de, ¿cómo le llaman esta? De transferencia de saldos entre las tarjetas de crédito, ustedes pueden hacerse llegar de recursos a una tasa de interés bastante interesante. O sea, yo en lo personal, hace como 4 o 5 meses, tomé un crédito personal, no, es que, no, sí, un crédito inclusive personal, no tanto de tarjeta de crédito, con Bancomer, con el cual estoy pagando una tasa de interés del 12% anual. O sea, esa tasa de interés solo te la encuentras normalmente con los créditos hipotecarios. Y la verdad es que cuando yo la vi, yo dije, no, esta oportunidad yo no la puedo dejar pasar, y ahorita la estoy utilizando para otros proyectos. Entonces, bueno, pues hay que estar siempre como a la casa de las promociones que sacan
los bancos o las tarjetas de crédito, pero sobre todo teniendo siempre muy en mente lo que significa una muy buena tasa de interés y cuando de plano, pues los bancos se quieren pasar de vivos, ¿no? Digo, por ejemplo, de repente me hablan los de, creo que Banamex, y me dicen, oye, fíjate que tenemos una super tasa. Ah, sí, ¿y cuál es tu tasa? No, del 25%. ¿Sabes qué? Con permiso, pero no gracias. Y es que tal vez para ellos es una super tasa porque normalmente las tasas que utilizan en algunas de sus tarjetas de crédito rondan a cerca del 70%, ¿no? Entonces digo, hay bancos como ese que se van por las nubes tratando de hacerse ricos con medio mundo, ¿no? Pero bueno, otra de las soluciones para poderse hacer de recursos para terminar su proyecto, pues podemos buscar inversionistas a cambio de un rendimiento aceptable. Entonces, pues ahora sí que algo de lo que también les he venido enseñando es pues cuánto ofrecerles a los inversionistas. Y bueno, pues pueden hacer un cálculo para que algunos de ellos pues también los puedan apoyar. Aunque la verdad de las cosas, yo ya no sé si para la parte final valga la pena meter inversionistas, porque como ya estás hablando de un periodo de tiempo muy corto, o sea, en lo que recibes el dinero hasta que la vendes, pues ya no estás hablando de mucho tiempo, tres meses o 4 meses a lo mucho. Entonces, bueno, hay que evaluar como alternativas. Ya saben que la ventaja de trabajar con inversionistas es que a ellos, pues tú les pagas sus rendimientos hasta el final. No es como el banco en el que tienes que darles cierta mensualidad. Entonces, bueno, pues son cosas que ustedes tienen que valorar. Y por último, otra estrategia, sí, digo, esto yo lo he utilizado en alguna de mis propiedades, simplemente pospongo la escrituración y me quedo tomando un cierto riesgo en la etapa de adjudicación. Digo, cierto riesgo porque, digo, según el abogado, pues el mantenerse en la etapa de adjudicación, pues siempre te quedas expuesto a que el deudor en algún momento quiera hacer algo extraño, digo, sobre todo aprovechándose que tu propiedad aún no se encuentra registrada en el registro público de la propiedad. Entonces, pues bueno, son de repente riesgos que se deben de tomar porque, pues así son los negocios, ¿no? Y la verdad es que yo nunca he tenido problemas. Tengo ahorita 2 propiedades en estado de adjudicación. De hecho, ya hasta las renté. Entonces, pues bueno. Y, espérense, ya de estas propiedades que les estoy platicando, ya hasta inclusive tengo algunas personas interesadas en comprarlas. Entonces, imagínense, si me las compran, pues ya me ahorré la escrituración. Entonces, bueno, son rendimientos adicionales que se pueden lograr por ahí. Finalmente, si te gustó esta información, pues me imagino que ves lo valioso de su contenido. Así es que si te gustó, ya no te esperes más. Yo te recomiendo que el día de hoy te registres a nuestro curso paso a paso, cómo invertir en remates hipotecarios. Y para hacerlo, lo único que tienes que hacer es darle clic al botón que se encuentra por debajo de este video. Te mando un abrazo, nos vemos en el curso. Mi nombre es Rogelio González.